El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Si trajo Biblia, ábrala en Lucas capítulo 18. Estamos hablando los martes sobre Jesús y la oración. Todos los mensajes que vamos a oír todos los martes va a ser sobre Jesús y la oración. Siempre resaltando a Jesús y su digamos importancia, o la importancia que Jesús le daba a la oración. Repito, si la oración fuera algo poco importante, Jesús nunca lo hubiera hecho o lo hubiera hecho poco. Sin embargo, Jesús oraba todos los días. Segundo, si la oración no hubiera sido importante, Jesús no hubiera enseñado a orar a sus discípulos dándole un modelo. No digamos que jamás fue la intención de Jesús que el Padre Nuestro o la oración de Mateo 6 se convirtiera en una oración repetitiva. Porque el mismo contexto es sorprendente, se lo dije el martes pasado. El mismo contexto de Mateo 6 dice que no seáis como los hipócritas que piensan que por sus vanas repeticiones, o sea, lo dice el mismo Jesús en Mateo 6. No entiendo por qué ahora rezan Padre Nuestro. No deberían. Deberían orar espontáneamente. Ahora, Jesús le está hablando a sus discípulos y les enseñó una parábola sobre la oración. Es sorprendente que esta parábola es específicamente para la oración o para resaltar la importancia del orar. ¿Cuántos creen en orar? No hay otra. Si usted ve poco avance en su vida, es que tal vez está invirtiendo poco tiempo en orar. No escuché amenes aquí. Mire, si usted invierte más tiempo en orar, usted va a lograr las cosas con menos trabajo. Si usted ora poco, usted va a lograr las cosas con mucho más trabajo. Y usted podrá decir ahí ahora, pero yo he logrado cosas. Imagínese si orara. Imagínese si orara. Digo, siempre está el que dice, pero yo he logrado cosas. Bueno, no, ha logrado un diezmo de lo que pudo haber logrado si hubiera orado hasta este día. Pero va a lograr mucho ahora, en nombre de Jesús. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Párelo y mírelo. Jesús le dijo que había una necesidad. La necesidad de orar a veces. Ajá. La necesidad de orar algún martes. Por lo menos agarre todos los martes. Y después pase a todos los miércoles y a todos los jueves y así hasta que sea. ¿Cómo es la medida del tiempo para orar de Jesús? ¿No lo oí cuánto? Siempre. Es tan importante, amada iglesia de Jesús, que entendamos que la oración es algo que no puede ser una opción que yo tomo cuando me las veo negras, sino que debe ser siempre. Un ejemplo de eso, después lo lee en casa como tarea para la casa. Daniel recibe un informe. Daniel es uno de los 3 gobernadores debajo del rey del imperio. En ese punto, Daniel tenía la autoridad y recibe un comunicado que dice que todo aquel que orara a otro Dios que no fuese el rey, porque el rey era visto como Dios, el tal fuera echado al
foso de los leones. Usted conoce la historia. Daniel era un hombre de oración, oraba 3 veces al día, todos los días, en la mañana, al mediodía y en la noche o en la tarde, no sabemos. Como él distribuía estas 3 ocasiones cuando oraba, pero oraba todos los días. Fíjese que la trampa que le montan los sátrapas, que eran una especie de jueces del imperio, era para hacer que Daniel, de todo el imperio querían hacer caer a Daniel. Fíjese que un hombre que ora siempre va a ser objeto de persecución. Volver a repetirlo porque aquí empieza el listo a decir: ave, por eso que yo no oro, para que no me persigan. Le voy a decir esto porque tengo que decírselo. Toda persona dada a la oración va a ser víctima siempre de persecución. ¿Por qué el mundo espiritual ataca a esta gente? Porque lo que no sabe esta gente, o sí lo saben tal vez, es que los que oran tienden a cambiar las cosas. Repito, el que ora tiende a cambiar las cosas por medio de la oración y se convierten en agentes de influencia, aunque no sean un político de alto rango, pero son seres humanos de alta influencia. Pueden influenciar el mundo que rige el mundo físico, que es el mundo espiritual. Ahora, Daniel es atacado de forma brutal y hacen que el rey emita un decreto, lo selle con su anillo y lo publiquen. Ellos sabían que Daniel era un hombre de convicciones, porque una persona que ora usualmente es una persona de convicciones, una persona de firmeza en sus decisiones y carácter. Ahora, Daniel recibe el edicto del rey. Me imagino que lo puso sobre su escritorio. Y mire lo que hace Daniel: abre sus ventanas y se arrodilla a orar. O sea, Daniel dice: me van a juzgar por orar. Bueno, no lo voy a hacer en secreto. Voy a abrir la ventana que da al patio central, para que todo aquel que pase por el patio central vea que Daniel está orando. ¿Qué clase de convicción genera la oración? Genera una clase de convicción que el diablo no puede doblar. Aunque estés pasando por el peor momento, tu oración siempre te dará el carácter y la firmeza para enfrentar al diablo y las circunstancias y hacer que huyan despavoridamente de ti. ¿Alguien dice amén a eso? Hay más. Acabo de decir que el que ora va a ser víctima de persecución. Claro que sí. Pero esa decisión de Daniel hizo que al otro día Daniel estuviera bajando al foso de los leones, con el dolor del rey, con la alegría de los enemigos o detractores. Pero Daniel venía bajando a un foso lleno de leones hambrientos. No le daban comida nunca, o lo necesario para que siempre estuvieran hambrientos, de manera que el que caía en el foso pues siempre fuese totalmente devorado por estos leones. Usted conoce la historia. Al otro día el rey muy temprano aparece en el foso y le dice: Daniel. Y Daniel responde desde abajo y desde adentro y dice: sí, rey. Y el rey le dice esta pregunta, o le hace esta pregunta: Daniel, el Dios al cual tú oras ¿te ha librado de la boca de los leones? Y Daniel le dice abajo: Usted conoce la historia. Mandan a sacar a Daniel, y por si acaso, para que no dudaran, porque había el que decía, claro, que seguramente el rey, porque el rey visiblemente mostró amor hacia Daniel. Alguien, no faltó el malo que pensara, claro, eso seguro que le echaron 8 toros anoche para que estuvieran full esos leones, y cuando Daniel bajó, esos leones no querían ver carne por ningún lado, lo que querían era dormir.
Eso es lo que pensó la gente. Así que por esa razón el rey dijo, bueno, los sátrapas que me empujaron a hacer este edicto, por favor tráiganlos y échenlos. Lea su Biblia. Dice que no habían caído cuando los leones se le abalanzaron en el aire y lo despedazaron. Los bichos lo que tenían era hambre, pero de la buena. Hambre es lo que tenían esos leones. Ahora la pregunta es, ¿por qué a estos los despedazan los leones y a Daniel no lo despedazan los leones? Porque es verdad que el que ora es objeto de persecución, pero también es verdad que el que ora, el diablo, que es el león rugiente buscando a quien devorar, no puede tocarnos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Que vaya el diablo a devorar al que no ora. Bueno, sentí un poquito de terror cuando dije eso. Algunos recogieron los pies y dijeron, ay. Pero hay una enseñanza. Si yo fuese totalmente simple y radical en la enseñanza, podría decir, el que ora nunca será devorado por los leones, el que no ora sí. O sea, eso es lo que ocurrió en la Biblia. Ahora, gracias que tenemos un nuevo pacto y tenemos la gracia de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por eso. Si no estuviera usted todo rajuñado y mordido. Pero hay un avance que la gente que ora tiene, que no tiene el que no ora. Y eso sí es Nuevo Testamento. Hay un avance que es notable al que ora. Y usted lo ve. Usted lo ve madurando espiritualmente, usted lo ve avanzando espiritualmente. Pero así como prospera su alma, va prosperando esa persona también. Porque así dice Primera de Juan o Segunda de Juan 1:3. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, que la prosperidad física de un individuo está de la mano de su prosperidad de alma. Así que usted, viniendo los martes a orar, debe o va a tener un avance mucho mayor que viniendo solamente el culto importante para todos, que es el domingo. No escucho amenes aquí. Bien. Ahora, Jesús es categórico al decir en este verso 1 que hay una necesidad. Diga conmigo, es necesario. Okay, es una cosa de necesidad, de que lo necesito. Yo necesito orar. Dígalo conmigo. Yo necesito orar. Yo necesito orar. Jesús dice que orar siempre es una necesidad. Dice, les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre. O siempre orar es una necesidad. Jesús lo dijo, no lo dijo Javier Bertucci o otro predicador. Lo dijo Jesús. Es necesario orar siempre. Pero añade Jesús otra palabra a su frase y es no desmayar. Resulta que la palabra aparece no por casualidad. ¿Por qué? La oración, les dije en alguna ocasión, es un acto de fe. Usted ora a un Dios que no conoce ni ve, o por lo menos no lo ve. Lo conoce por su relación estrecha, pero nunca lo ha visto. Así que orar es un acto de fe. La mayoría de las veces, o todas las veces, por no decir absolutamente todas las veces, usted no recibe una respuesta inmediata, como cuando usted puede hablar con alguien. Alguien conceptualizó la oración como que orar es hablar con Dios. No es así. Porque cuando yo hablo con mi esposa, yo le digo algo, yo espero que ella me responda. Eso es una conversación. Si yo solamente hablo, es un monólogo con Dios. Nunca lo oigo. Así que la oración no es solamente conversar con Dios. La oración es una relación que va más allá de un conversatorio. Yo quiero que usted a esto le preste mucha atención. La oración no es una conversación, aunque usted habla. Si Dios le respondiera de manera audible y de inmediato, pudiéramos pasarlo a conversación. Pero como la mayoría de las veces Dios, bueno, no sé, tal vez usted tenga una
oración mucho más alto. Al final puede imponerme las manos, por favor. Yo quiero ser como usted. Pero si Dios no le habla a usted audiblemente, un ejemplo: te adoro, Señor, gracias. Inmediatamente se oye la voz de Dios: de nada, hijo. Ok. ¿Eso le ocurre a usted? No, para eso me refiero, pues. Porque si eso no le ocurre a usted, entonces yo estoy correcto en lo que estoy diciendo. Lo quiero aclarar categóricamente. No voy a decir que no, pero pastor está equivocado. Dios sí me habla. Claro, pero si no es en eso. Eso es conversar. Un conversatorio es: yo le hablo y la persona que me oye me responde. Es una conversación. Hablamos. Pero eso no es orar, porque a mí no me sucede. Dios no me dice: gracias, hijo, gracias por todo. Fue un placer estar contigo ahorita estos 15 minutos. Nos vemos mañana. A mí no me pasa eso. Así que si lo hablo de otra forma, es un monólogo. Es decir, ¿qué ocurre cuando lloro? Bueno, que es la mayoría de las veces, usted sabe, usted se arrodilla o parado, sentado y ta. Es un monólogo. Nunca, jamás, del otro lado hay una respuesta inmediata, sino que usted habla. Entonces es un monólogo. Eso tampoco es. Los que usan un monólogo no están teniendo la profundidad de lo que están haciendo. Los que están esperando que Dios les responda de inmediato tampoco saben lo que están diciendo. Pero el que entiende la oración como una disciplina o una forma para relacionarme con Dios, es otra cosa. Porque en mi tiempo de oración yo puedo hacer montones de cosas, que no solamente hablar y pedir. Yo puedo hacer montones de cosas. Puedo llorar, puedo adorar, puedo cantar, puedo danzar. Es una relación, es un momento entre Dios y usted. Puede ser en la sala, puede ser en la cocina, puede ser en el baño o puede ser en el templo. Por eso nadie se puede meter con la forma de orar de otro. Si a una persona le gusta a batir las manos, déjelo, está con Dios. Es raro, pero déjelo que bata las manos. Hay gente que le gusta danzar. Yo les dije la última vez que lo vi a alguien danzando aquí enfrente, pero les dije: bueno, vamos a hacer una cosa, porque como esto no es un show, el que quiere danzar se va a la parte de atrás y danza. Hasta ahí llegaron las danzas. Porque mucha de esta expresión física tiene que ver con un show, para que la gente lo vea. Pero hay gente sincera que de verdad le cae y danzan, y déjelo que se mueva. O sea, eso no es problema. Eso puede hacerlo si está viniendo del Espíritu Santo. El problema es que mucho de eso se convirtió en una atracción personal de espiritualidad dada hacia los demás. Ahora bien, sin duda alguna, cuando Jesús oraba, Jesús no tenía un monólogo con Dios. No puedo atreverme a decir que no tenía un diálogo, pero no tenía un monólogo. Si no, Jesús no hubiera orado todos los días. Y ese es el problema del que ve la oración como un momento para tener un monólogo. No, vea la oración como un momento para relacionarse con Dios. Y usted puede hacer todo lo que usted le estoy diciendo. Incluso a veces estar con Dios puede llevarlo a no decir ninguna palabra. Y usted oró. Usted dirá, no es así. ¿Cómo que no? No vino el martes pasado cuando le dije que mi Padre sabe de que vosotros tenéis necesidad antes que se lo pida. Entonces mi pregunta es: si Él sabe lo que yo necesito antes que se lo pida, ¿para qué decirle lo que necesito si ya Él lo sabe? Eso puede ser una simplicidad en la oración, pero no debe ser así. Usted tiene la libertad y el derecho de pedirle a Dios lo que usted quiere. Pero Jesús quiere aclarar en Mateo 6 que la oración no se trata solo de pedir, aunque sí se pide, pero no se trata solo de pedir. Ahora bien, Jesús
nos exhorta acá a una clase de oración que es constante, que es siempre, pero que es necesaria. Tan necesaria que hay que hacerlo ¿cuándo? Pero añade a la oración y no desmayar. ¿Por qué Jesús le imprime esta frase a esta oración? ¿O no sabía Jesús que había que bregar con una carne? Y déjeme explicarle que esa carne no le gusta orar. Ah, no, usted sí, no sabía. O sea, usted está aquí porque usted sabe que orar produce resultados. Usted sabe que orar lo acerca a Dios. Usted sabe que orar le da ventaja sobre el diablo. Pero su carne no quisiera. Si su carne pudiera descubrir otra fórmula de poder tener victoria absoluta, total y completa sobre las obras del diablo sin orar, imagínese, usted se hiciera multimillonario vendiéndole esa fórmula a los cristianos evangélicos. Pero no es así. No es así. Y yo le voy a decir otra cosa más. Yo le felicito. Bueno, tendría que darle Los Ángeles un aplauso a usted, porque le voy a decir por qué. Es una reunión donde otras iglesias, no importa los brincos que hagan. Yo me acuerdo del pastor Luis del Morán. No sé si será así todavía, pero cuando los martes íbamos, yo tampoco iba a orar casi nunca, pero cuando llegamos a ir alguna vez, eso parecía un velorio. Digo, habían 10 personas, 12 personas. El domingo estaba full. Y el pastor Luis del Morán decía, pero vamos a hacer y vamos. El pastor hacía todos los brincos que podía hacer para que la gente fuera, pero no iban. Para mí es una enorme victoria y del Espíritu Santo que un martes esta iglesia esté como está y el martes pasado estuviera como está. Eso es una gran victoria. Ese aplauso déselo al hermano que está al lado, que lo merece. No cualquiera ora. O va a un culto de oración. No lo hace. Ahora, ya que usted vino, vamos a orar, claro que sí. Pero no sin antes decirle que Jesús conoce la debilidad de nuestra carne. ¿Por qué la conoce? Hebreos 5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántas veces Jesús no llegaba? Mire, no habían carros. De vez en cuando, bueno, registra la Biblia que se montó en un burro una vez. Las demás veces Jesús andaba a pie. El sol no era fácil, el polvo. Usted sabe, la multitud de la gente empujándolo, apretándolo. ¿Usted no cree que Jesús como hombre quería llegar en la noche a un sofá cómodo y tirarse? Cualquiera lo quiere. Es decir, Jesús llegaba cansado en la noche al lugar donde iban a pasar la noche. Cansado. De paso, tenía que bregar con 12 discípulos todos los días. La gente daba dinero. Y lo peor de todo es que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Que cuando Jesús le preguntaba a Judas, ¿cuánto entró hoy? Judas le decía 2 piezas de plata. Y habían entrado 40. Lo peor de eso es que Jesús sabía que Judas se embolsillaba el resto. Pero con todo y eso que Jesús decía, no me la calo más. Yo lo que tengo son un hato de pellejo, de chuletas. No, yo no voy a seguir en esto más. Señor, mi Padre, me voy. Mándame un carro de fuego, me voy. Yo no voy a seguir aquí en la tierra. Él pudo haberlo hecho. Pero ¿sabe lo que hacía Jesús? ¿Usted cree que cuando llegaba a las 9 de la noche, 8 de la noche, Jesús no quería acostarse como todos los demás discípulos que estaban tirados por ahí, ya acaban de comer todos llenos, tirados en el piso o donde iban a dormir? ¿Sabe lo que Jesús hacía? Se iba a un lugar solitario y pasaba horas orando. Porque Jesús sabía que nosotros íbamos a tener este problema con la carne, porque Él lo tuvo.
Porque Jesús a las 9 de la noche no sentía ganas de orar. ¿Sabe el que tenía ganas Jesús? De dormir. Pero él vencía ese deseo de la carne, porque hay otra poderosa enseñanza. La carne es débil. La carne es débil. Diga conmigo, la carne no es fuerte. Diga, la carne es débil. Diga, fácil de vencer. Está viendo. Lo que pasa es que usted eleva a la carne y baja al espíritu. Pero el verso dice, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando de que la carne no le gusta lo espiritual, pero la carne no es fuerte, la carne es débil. Es cierto que le dé un dolorcito a usted para que usted vea. Se vuelve una galleta. Es que no puedo, que me duele la cabeza. La carne es débil. Es que no puedo porque me duele aquí. La carne es débil. ¿Cuándo usted ha dicho, me duele el espíritu? Nunca. Porque su espíritu es fuerte. Es fuerte para vencer circunstancias, para vencer pecado, para vencer tentaciones, para vencer al diablo. El espíritu es fuerte. Ahora bien, Jesús decía, no desmayen, porque Jesús sabía que a usted no le iban a dar ganas de orar. No le iba a dar ganas de orar. Que usted iba a dar 4,000 vueltas para no orar. Es que monté las caraotas. Después que estén las caraotas listas, oro. Después las caraotas están listas. No, ahora tengo que hacer esto, no puedo orar todavía. Ahora, más tarde oro. Después llegó la tarde, ahora voy a tomar café, no voy a orar porque voy a tomar café. Después entonces llegó la noche y dice, bueno, cúnchale, llegó la noche, van a llegar la familia. Mejor oro más tarde. Después me pegó sueño. Mejor oro mañana. No, eso no se parece a usted, claro que no. Usted dice que va a orar y se encierra en ese cuarto y lo que se oye es el gemir del Espíritu Santo en ese. Eso es brutal. Yo digo esto como un ejemplo lejano que le pasa a pocos. No, la mayoría no es así. La mayoría dice que van a orar y tiembla el cuarto, las puertas se derriten, todo eso. Seamos sinceros. La oración es poderosa. La oración te da avance. La oración pone al diablo de huida. La oración te da espina dorsal y carácter. Pero tu carne no está interesada en orar. Tu carne quiere otras cosas. Quiere lo sensacional. Y por esa razón es importante que entendamos la otra parte que le voy a hablar ahora. Es la emoción al orar. Y es una parte que sí está bien, que es importante. No es y no se trata al orar de sentir todo el tiempo algo. Le voy a explicar qué pasa cuando nos acostumbramos a que cuando oro tengo que temblar, picotear, sojalaya, toda esa clase de manifestación que hemos visto por años. Es porque nuestra carne se adapta a eso y llega a pensar, fíjese eso, ya que su carne no le gusta orar, usted le invita, su espíritu invita a su carne, o su mente invita a su carne, vamos a orar para tener una emoción, un momento sensacional, de sensaciones en la carne. Y la gente llega a pensar que si no se espeluca, se cae o llora, Dios no lo oyó. Es una gran mentira de la emoción. Usted ora porque cree. Usted no ora porque siente. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Punto. Así funciona la oración. Ahora, el asunto de hacerlo siempre es importante. ¿Por qué? Porque es necesario. Y debo entender que la tendencia de la carne va a ser desmayar. Desmayar porque no veo resultados. Una de las razones por la cual la gente empieza a dejar la oración. No ve resultados tan rápido como la carne lo quiere. Lo segundo, el cansancio o sencillamente el antagonismo que la carne tiene para orar. Pero déjeme explicarle algo. Muchas de las debilidades que tenemos, diga, tenemos, ok, van a mantenerse a raya
solo y nada más cuando hay una vida de oración alta. Se lo vuelvo a repetir. Un ayuno no lo va a mantener a raya, porque usted no puede ayunar todos los días. Y si lo hace, le va a dar un yello. No, le aseguro, no es lo normal, no es lo común, y usted va a tener algún problema de nutrición o de algún tipo. O sea, esa clase de sacrificios no son saludables. Hacerlo todo el tiempo. Se puede hacer una vez al mes, 2 veces, una vez a la semana, como usted quiera poner alguna disciplina. Aunque yo le digo una cosa, ayunar con una disciplina se convierte más rápido en una religión que en una expresión de relación con Dios. Pero la oración, siendo que tiene la capacidad de conectarte de manera inmediata con Dios, tiene el poder de que te permita desarrollar una estructura interna, no solamente para soportar y vencer las circunstancias de la vida, sino para mejorar tu calidad de creyente y tu calidad humana. Porque déjeme explicarle que el que ora es transformado en ese tiempo y es afectado. El que ora, el primero que se afecta cuando ora es el que ora. Se lo voy a repetir. El primero que se afecta cuando ora es el que ora. Usted quiere cambiar a todo el mundo, pero lo que usted no sabe es que el que ora primero cambia a él o ella, y después cambian todos los demás. ¿Dice amén a eso? Entonces es normal, no es que usted sea una chuleta, es normal de que usted no le guste orar. Voy a hacer una pregunta, a ver qué tan sincero. ¿A cuánto les cuesta orar? Qué bueno. Muchas gracias por su sinceridad. El cielo tendrá mucha alegría al ver su mano levantada. Eso es así. Lo normal y común del ser humano es que no es dado a la oración. No es dado a la oración. Les voy a ser más honestos. Y aquí tal vez suene un poco sectarista, pero los musulmanes oran mucho más que nosotros. Esa es verdad. Usted nunca a las 3 de la tarde, no acuerdo la hora, usted no importa donde esté, usted no ora. Los musulmanes sí. Musulmanes donde quiera. Ellos saben que no pueden estar 1 hora en un centro comercial porque los va a agarrar la hora. Y si los agarra la hora en pleno centro comercial, tienen que tirar su alfombrita, cabeza al norte, frente al piso. Alá es grande. Tiene una disciplina bárbara. Los budistas oran más que nosotros. Lo que pasa es que los budistas y los musulmanes juntos orando no logran lo que nosotros 10 minutos orando. ¿Alguien cree eso conmigo? Y ahí está la ventaja, que se convierte en un problema. La ventaja que se convierte en un problema. Usted sabe que el avance que usted logra orando 10 minutos es mucho mayor que el que logra el musulmán orando 5 horas. Eso nos hace entrar en una especie de, ¿cómo llamarlo?, de irresponsabilidad. Porque usted sabe que orando usted va a ganar esa pelea o ese problema. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces usted acostumbra a orar cuando tiene el problema, porque usted sabe que le va a ganar orando. Pero después, cuando usted no tiene problema, deja de orar y vuelve a orar otra vez cuando le viene el otro problema. Le voy a dar una buena recomendación. Si Daniel hubiese empezado a orar bajando el foso de los leones, tal vez no la libra. Pero él fue librado del foso de los leones porque oró antes. Si usted ora siempre, usted va a ser librado de cuanta trampa el diablo quiera montarle en el camino. ¿Alguien quiere ser librado de toda trampa del mal? Importante. Luego les hablaré acerca del desarrollo de esta parábola. Pero ¿para qué oremos hoy? Se trata de
la insistencia o de la persistencia en la oración. Y aunque hemos visto al juez injusto como Dios, no, próximo martes tal vez o el otro arriba, en cualquier momento les diré quién es el juez injusto. Pero hoy no, hoy vamos a orar. Es importante que entendamos que es más poderosa una gota de agua cayendo todos los días sobre la piedra que una espada dándole espadazo a la piedra. ¿Qué quiero decirle con esto? La oración tiene el poder de desgastar tu problema y de desmoronarlo por completo. Aunque la roca se resiste al filo de la espada y amella la espada, no puede resistirse a la insistencia de una gota cayendo todo el tiempo. Tu problema va a ceder con la oración. La enfermedad va a ceder con la oración. La deuda va a ceder con la oración. Y este país va a ser cristiano con la oración. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.